Vamos a hablar en sí de qué estudia la parasitología, algo que ya lo hemos escuchado, ya lo hemos hablado en las prácticas, a qué le denominamos hospederos, ciclos biológicos, qué son mecanismos de transmisión, vías de infección, algo que el alumno tiende a confundirse. Vamos a tratar de aclararlo ahora para que no les sea más difícil en adelante. Los principales grupos de parásitos que vamos a ver. Y vamos a ver finalmente lo que son los métodos diagnósticos. Eso es lo que va a tratar la clase del día de hoy. Y empezamos a definir con lo que es parásitos, ¿no? En realidad, parásito es lo que vive a expensas de otro. Si nosotros definimos desde ese punto de vista, pues también tendríamos que hablar de las bacterias, de los virus, de los hongos, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar acá a todos los seres que van a estar dentro del reino animal y vamos a hablar de los parásitos que los vamos a agrupar dentro de los parásitos más primitivos, si se puede llamar así, los protozoarios, que son los unicelulares. Luego vamos a estudiar a los helmintos y artrópodos, que ya son estos dos grupos pertenecientes a los parásitos, a los microorganismos pluricelulares. ¿Ya? Hasta este año estamos siguiendo esa mecánica, no, pero más adelante probablemente, ya dijo el doctor Pareja, se quiere uniformar tanto inmunología, microbiología y parasitología, y probablemente haya algún cambio en lo que es la manera de cómo se lleva el curso, pero en el fondo es lo mismo. Solamente lo que se va a cambiar es un tanto la forma, ¿no? El fondo va a ser lo mismo. Ese protozoario el otro año no va a ser pluricelular, siempre va a seguir siendo un unicelular, ¿no? Ok, bueno, parásito es todo organismo que vive dentro de otro, y ese otro organismo que va a alojar a ese parásito va a ser mucho más grande, mucho más evolucionado, y se va a llamar hospedero. Entonces yo voy a ser hospedera de uno o de varios parásitos, ¿no? Los hospederos pueden ser humanos, pueden ser animales, ¿no? Las importantes asociaciones biológicas, porque ustedes en su libro de consulta van a encontrar otras, pero las importantes que vamos a hablar es el parasitismo y el comensalismo, ¿no? Ya dijimos, parasitismo es una relación entre dos diferentes especies, ojo, una de las cuales se fija o invade al otro, llamado hospedero. El parásito obtiene beneficios y daña al hospedador. A veces criollamente nosotros decimos, conversamos, ¿no? O de repente nuestros papás, no sé, en algún momento nos dicen, tú eres un parásito, ¿no? Sí, ¿por qué? Es verdad. Porque no me ayudas, no colaboras, me estás dañando, etcétera, etcétera, ¿no? Una manera criolla de decirlo, ¿no? ¿Qué es comensalismo? Es cuando uno de los dos socios se beneficia, pero sin ofrecer nada y sin causar daño. La próxima semana la teoría va a ser el primer grupo de bacterias, que son las amebas. Y dentro de las amebas, de todas las que vamos a estudiar, pues solamente hay una que en sí es parásito y que en sí causa daño. El resto todas son amebas comensales. O sea, las podemos tener, pero no nos van a causar daño, pero ellas sí se van a beneficiar de nosotros, sin causarnos daños. Ustedes ya sabrán, ¿no? Ya sabrán las definiciones de qué cosa es un procarionta y un eucariota, ¿no? Y han llevado biología, pues los parásitos están en el grupo de los eucariotas, que viven a expensas de otro de distinta especie, ¿no? Se caracterizan por desarrollar ciclos evolutivos simples o complejos, ¿no? ¿Por qué le decimos ciclos evolutivos? ¿Qué cosa es todo un ciclo evolutivo, ¿no? Son todos los pasos que va por donde va todas las secuencias, ¿no? Que va a tener la vida de este parásito, ¿no? Desde la forma infectiva hasta la forma adulta. ¿Y por qué le decimos que son simples o complejos? Porque algunos de estos parásitos solamente van a tener un solo hospedero. Es decir, yo voy a tener el parásito X en mí
y en mí solamente se va a desarrollar y yo voy a eliminar las formas infectantes que pueden servir para que otra persona se infecte. Pero hay parásitos que tienen ciclos de vida complejos, en los cuales se necesitan de 2 o más hospederos, ¿no? Entonces ya vamos a ver luego cuando a nivel que avancemos la clase ustedes van a entender mejor esta parte, ¿no? Se reconoce como ciclo evolutivo o biológico a las etapas secuenciales del desarrollo de un parásito, ¿no? Cuando decimos que un parásito tiene ciclo monocénico y cuando decimos que el parásito es ciclo heteroxénico. Monoxénico, el parásito se desarrolla en una sola especie. Todos los parásitos que vamos a ver la próxima semana, todas las amebas que vamos a ver, amebas intestinales porque están en el intestino, todas ellas son de ciclo monocénico. Pero a medida que avancemos nosotros la asignatura y veamos los otros grupos de parásitos, sobre todo los helmintos, que son parásitos más desarrollados, esos parásitos ya van a tener los ciclos heteroxénicos. Es decir, que van a necesitar de 2 hospederos para que el ciclo siga funcionando. Y les quiero poner un ejemplo. ¿Recuerdan esa tenia que estaba eliminando esa señora al inicio de la clase? Pues esa señora tiene esa tenia porque comió carne de cerdo infectada, ¿no? Con unas larvas que se llaman cisticercos, ¿no? Entonces, alguna vez seguramente ustedes han visto carnes que uno la parte y salen como unas perlitas, ¿no? Esa es toda una clase que vamos a tener en la 8ª, 9ª clase. Vamos a hablar de teniasis, de las tenias, y de cisticercosis. Entonces, esa tenia enorme de 5 o de 10 metros, esa tenia tiene un ciclo heterocénico. ¿Por qué? Porque la persona lo tiene en su intestino porque ingirió el estadio larvario que estaba en otro hospedero, en este caso el cerdo. Entonces hay un hospedero que es el cerdo y hay otro hospedero que es el humano, ¿ya? A eso se refiere con ciclo heteroxénico. Tienen que haber esos 2 hospederos para que el ciclo se dé. Bueno, en lo que es nomenclatura, ¿no? En esta semana en la práctica nosotros les pedimos que nos escriban el nombre de 2 parásitos, el nombre vulgar por ahí, y con una grata sorpresa hay grupos que han escrito los nombres correctos de los parásitos. Y a mí de verdad me ha llamado la atención, ¿no? Y me dicen que sí, que en la que se estuvieron preparando, leyendo, no sé qué, y escribieron perfectamente nombres de parásitos, ¿no? Ok, entonces nosotros vamos a hablar de que se escriben los nombres de los parásitos correctamente, el género con mayúscula y la especie con minúscula. Lo que están viendo ustedes, Giardia duodenales o Giardia lamblia o Giardia intestinales, es un protozoario que vamos a ver en su clase número 4, ¿no? Que es considerada un parásito que produce la diarrea del viajero. Ya hablamos con algunos de sus compañeros en la teoría, en la práctica. A este parásito resulta que, ¿por qué le decimos la diarrea del viajero? ¿Por qué? Porque usualmente los extranjeros cuando vienen al Perú, pues su estómago no es tan resistente como el que tenemos nosotros, y mínimas cantidades de este parásito que puedan ingerir en algún lugar con no buenas medidas higiénicas, etcétera, les va a causar diarrea. Entonces, yo recibo a un visitante extranjero y lo llevo a comer de repente en un restaurante, ¿no? Pero hay 2, 5 formas infectantes de Giardia, pues al siguiente día o por la tarde esa persona está con una diarrea terrible. Pero le digo, ¿por qué tiene él diarrea y yo no? Si hemos ido a comer al mismo lugar, ¿no? Es que ya nuestro estómago, para que le dé una diarrea así, pues necesita una cantidad de formas infectantes mucho mayores, ¿no? Entonces eso vamos a ver más adelante, de que también para que nos dé alguna sintomatología o estemos
con alguna enfermedad, pues va a depender también el volumen de formas infectantes que vayamos a ingerir, ¿no? Entonces familiaricémonos ya con ese nombre. Giardia lamblia es un protozoario flagelado, porque tiene sus flagelos, que es causante de la diarrea del viajero. Y Ascaris lumbricoides es lo que nosotros usualmente le decimos la lombriz, ¿no? De repente en algún momento de nuestra vida, algún hermanito de nosotros o nosotros adultos no hemos salido disparados del baño, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo bueno, chicos, es algo interesante de que cuando nosotros vayamos a los servicios higiénicos hay que ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? También las heces tienen un color apropiado, una forma apropiada. Podemos eliminar algún parásito en el water y uno de ellos es Ascaris lumbricoides o lombriz, que tiene un tamaño de 30 a 35 centímetros y es como un gusano, ¿no? Un gusano. Y yo sí tengo una experiencia de esas, ¿no? Una de mis familiares salió disparado del baño y mamá, ¿qué te sucede? ¿No? He botado un gusano y está en el water. Y era una lombriz. Una lombriz de 30 centímetros aproximadamente y era el Ascaris lumbricoides. Su forma es característica. Y así como nosotros los humanos podemos eliminar un Ascaris lumbricoides, nuestro perro, nuestro perrito, nuestra mascota a la que queremos mucho, también puede eliminar otro parásito similar pero más pequeño, de 12 a 15 centímetros, que se llama Toxocara canis, ¿ya? Entonces la Toxocara canis es el equivalente al Ascaris lumbricoides en los humanos, ¿ya? Entonces, esto es parte de nuestra clase número 11 o 12, pero se dan cuenta que ya estamos introduciéndonos al mundo de la parasitología. Y ustedes en las clases posteriores van a aprender cómo es que mi perro puede tener ese Toxocara y cómo es que yo puedo tener un Ascaris lumbricoides. Modo de adquirir las infecciones parasitarias, ¿no? Una manera es ingestión de material, de agua o comida contaminado con parásitos, ¿no? Nosotros vamos al río, no hay agua potable, vamos de camping a algún lugar, a la selva, a Cajamarca, y agarramos un poquito de agua porque nos morimos de sed y tomamos, ¿no? No sabemos qué tiene esa agua y nosotros podemos estar adquiriendo, en el caso de tomar un poco de agua de esa manera, de repente podamos estar adquiriendo alguna parasitosis que está en esa zona, ¿no? Y otra manera, introducción directa del parásito por falta de higiene, o sea, por tener nuestras manos contaminadas. Y ya les adelanto de una enfermedad triste que tenemos nosotros en nuestro país, que es la cisticercosis. Entonces, la cisticercosis, muchas veces uno dice, tú tienes cisticerco porque has comido un cerdo. Y en realidad, acá, de repente algunos de ustedes ya conocen ese término, pero otros no lo conocen. Y más bien lo conocen por otro término que le dicen triquina, ¿no? Triquina, ¿han escuchado? ¿No? Dicen chancho triquinoso o mi vecino tiene triquina. Señores, la triquina es un parásito, la triquinosis es una enfermedad, pero gracias a Dios en nuestro país no existe. No hay triquina en nuestro país. Hoy tengo entendido que va a venir también la ministra de Salud. Así es que vamos a conocerla, vamos a ir todos porque ya les dije que 10:45 tenemos ahí. Y bueno, pues ella tiene toda la intención y una de las declaraciones que ha dado, ¿no? Que escuché una de las declaraciones que ha dicho es, si en nuestro país en todos los lugares hubiera agua y desagüe, gran cantidad de las enfermedades disminuirían. Entonces hay muchas personas en lugares alejados de nuestro país, hablemos Cajamarca, que no es tan alejado si lo llamamos, pero hay muchos pueblos en los cuales hay muchas personas que tienen ese gusanito del inicio, la tenia. En Puno,
en Ayacucho, no se imaginan, en Piura. ¿Qué sucede cuando una de esas señoras que tiene esa tenia, que se llama tenia solium, va al baño? Cuando uno va a esos lugares, muchos de esos lugares no hay ni letrinas, no hay lugares, no hay baños apropiados. La gente hace sus necesidades detrás de la casita o del arbolito. Y después cuando terminan de defecar, no se lavan las manos porque no hay agua, ¿no? O tengo que irme al río 2 cuadras, 3 cuadras para lavarme las manos, ya no me lavo por ahí, me limpio con un papel y punto. Digamos que yo tengo una tenia, así. Entonces en mis manos van a quedar huevos, ojo, huevos de ese gusano. Y yo voy a ingerir mis alimentos. Esos alimentos van a estar contaminados con esos huevos. Y de esa manera es como me da a mí la cisticercosis mal llamada triquina. ¿Ya? Entonces, es cierto que tiene que ver algo con haber ingerido cerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, y perdón que me emocione y les hable de esto, pero quiero que ustedes ya entiendan para que cuando lleguen a esa clase lo sepan asimilar mejor. Ustedes saben, los judíos comen cerdo por su religión, no comen cerdo. ¿Y cómo explican que los judíos tengan cisticercosis? Porque no tiene nada que ver con comer cerdo, ¿no es cierto? Lo que yo les estoy diciendo es que uno adquiere la cisticercosis cuando come alimentos que han sido contaminados con huevos. Pero esos huevos no necesariamente yo los tenía que haber contaminado. ¿Qué pasa si yo me voy a un restaurante donde yo no sé quién prepara esos alimentos? De repente la persona que prepara los alimentos tiene sus manos con huevo porque, bueno, está contaminada con ese parásito. Entonces yo puedo tener cisticercosis y no necesariamente tengo el gusano en mi intestino. ¿Ya? Ok. Entonces, esa es una de las maneras como adquirir parásitos también, ¿no? Por falta de higiene, por no lavarnos bien las manos. Vamos a hablar de otra enfermedad que es la hidatidosis, que ya también uno la adquiere también por no lavarse bien las manos. Geofagia. ¿Qué cosa es geofagia? Usualmente nuestros hermanitos, ¿no? Los llevamos al parque y están jugando en la tierra, ¿no? Pues el Ascaris lumbricoides, ¿no? Lombriz, uno lo adquiere por accidentalmente haber comido tierra, ¿no? Nuestros hermanitos juegan en la tierra y nosotros estamos ahí con nuestro enamorado, por ahí nuestra vecina conversando y le decimos, ¿sabes qué? Para que no fastidies, cómete tu chocolate o tu helado, ¿no? Pero ese niño está comiendo el chocolate o el helado con la mano que estuvo en la tierra. Y después mi hermanito bota un gusano en el water, ¿no? Y ese gusano es un Ascaris lumbricoides, ¿no? Entonces, a eso es geofagia. Y saben también que hay algunas mujeres embarazadas que tienen la mujer embarazada usualmente pues tiene los gustitos, ¿no? Que quiero, a medianoche quiero un helado de fresa, no sé, pues, ¿no? Hay mujeres que tienen el gusto de comer tierra húmeda. Yo me reí igual que ustedes cuando me lo dijeron, pero es un hábito, ¿no? Y entonces también pueden estar infectados. Inhalación. A ver, ¿cómo me puedo yo infectar con un parásito por inhalación? ¿Han escuchado el nombre de Oxiurus? ¿No? Ese es un parásito que no llega ni al centímetro, que los niños usualmente lo pueden tener, pero ¿qué pasa? Que yo con mi hijito, con mi hermanito, yo me siento en la cama de mi hermanito, le cuento un cuento para que duerma, y me acuesto un rato hasta que se duerma mi hermanito, pues toda la cama está con huevos de ese parásito, y yo también estoy llevando el parásito. Entonces, cuando una persona tiene este parásito, hay que darle tratamiento a todos los miembros de la casa. ¿Qué hacemos nosotros con la finalidad de querer limpiar, tender nuestra cama? Nosotros alzamos nuestras sábanas y la sacudimos para poder tenderla bonito. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos sacudiendo las sábanas? Todos los huevos están disparándose.
y yo inhalo o me trago un huevo, y de esa manera yo me puedo infectar con un parásito por inhalación. Contacto directo de persona a persona. Los piojos también son parásitos. Los piojos son los ectoparásitos, ¿no? El enterobius, el ascaris, la giardia, la tenia. Miren cuántos parásitos ya estamos haciendo en nuestra primera clase. Todos son endoparásitos, ¿no? Pero los ectoparásitos son los que van a estar fuera. Y ahí nosotros vamos a tener a los piojos, a las pulgas, a los ácaros que producen la sarna, ¿no? Contacto sexual. Por contacto sexual también nosotros adquirimos parásitos, y vamos a conocer otro. Tricomona vaginalis. Tricomona vaginalis, uno dice vaginalis, ya, entonces como es vaginalis está solo en la vagina de las mujeres. No, señores, también está en el uréter de los hombres. La mujer tiene los síntomas, ¿no? Acá van a ver muchos ginecólogos, ¿no? El ginecólogo ya sabe las características de la secreción de una vagina de una mujer que tiene tricomonas, y aparte los síntomas y le da tratamiento, etc. La mujer tiene los síntomas. El hombre puede tener el parásito, pero es asintomático. Y el hombre juega un papel muy importante en la transmisión de este parásito, porque no tiene síntomas. Y cuando uno no tiene síntomas, dice, estoy sano, ¿no? Estoy sano. Pero no sabe que está cargadísimo de tricomonas y puede estar dispersando el parásito en las relaciones que tenga, ¿no? Ok, ahora es algo también importante, porque esto va a producir una herida a nivel de los genitales que puede facilitar el ingreso del virus del VIH, ¿no? Penetración a través de la piel, ¿no? En la selva, ¿no? A los hábitos que se tienen ahí es, bueno, la gente anda sin zapatos, la gente se dedica al cultivo del arroz, en un momento hay que deshiervar el arroz, todo lo hacen con la mano, también no se ponen guantes, pues hay unos parásitos, ¿no? Uno que se llama Strongyloides estercoralis, que la forma infectante no es el huevo, como es mucho de los parásitos. Dice, no, te has comido un huevo, un quiste de parásito. Pues hay un parásito que la forma infectante no son huevos ni quistes. La forma infectante es una larva. Y si yo camino en la selva, ¿no? Y ahora, bueno, yo digo la selva, ¿no? Pero ya como 10 años atrás, ya los parásitos que estaban en la selva, pues ya se mudaron también. ¿Cómo que ya se mudaron? ¿Por qué? Porque la gente, ¿cuántas personas ahora viven en Lima? La tercera parte de la población peruana ya está en Lima. Y si hablamos de la tercera parte, estamos hablando de 11 millones de personas. Y esos 11 millones, pues unos fueron de la selva, de la sierra, etcétera, que están acá. Entonces, al venir ellos también han venido con sus parásitos. Y este parásito, pues ya no solamente lo encontramos en la selva, el Strongyloides estercoralis, sino también lo estamos encontrando ahora acá. Y la forma infectante es una larva, vuelvo a repetir, que ingresa por la piel. Se dan cuenta que si ustedes ya saben cómo me infecto, cómo es el ciclo, cómo se inicia el ciclo de un parásito, yo ya puedo prevenir una enfermedad. Entonces ahorita yo les pregunto, ¿cómo prevengo infectarme con larva de Strongyloides estercoralis? Y ustedes me responden, usando zapatos. Así de fácil, usando zapatos. Ok, entonces así van a ser la mecánica de las clases. Vamos a hablar de los ciclos biológicos y en el examen les vamos a poner medidas de prevención. Y ustedes van a decir, pero usted nunca dijo medidas de prevención. Yo no encuentro ninguna diapositiva de usted que diga medidas de prevención. Jovencito, un ratito. Yo he hablado 2 horas sobre el ciclo biológico del parásito. Y si usted sabe el ciclo biológico, usted tiene que saber las medidas de prevención. Okay. Acción directa de una larva, ¿no? Ya tiene un poco relación con lo anterior. Y inyección de la larva por un vector, ¿no? Hay zancudos, hay mosquitos que cuando nos pican nos pueden introducir una larva. Y estamos hablando de ahí de una enfermedad que afortunadamente en nuestro país no la tenemos, que son las filariasis.
pero sí hay en el África. Ustedes ingresen a su libro de consulta al internet y pongan filariasis y lo que van a encontrar es una pierna de una persona así de gorda, enorme. Es por el ingreso de una larva porque le picó un mosquito. ¿Ya? Miren, todas estas vías son como adquirimos los parásitos. Vamos a ver el concepto de vectores biológicos y mecánicos. ¿Qué cosa es un vector? Se trata sobre todo de artrópodos, de insectos que transmiten un parásito de un organismo a otro. Bueno, acá lo que siempre de ejemplo pongo es malaria o paludismo. Creo que han escuchado, ¿verdad? Malaria. Entonces, yo me infecto con malaria cuando, una de las maneras, porque hay 5 maneras de adquirir la malaria, pero una de las formas vectoriales de adquirir la malaria es porque me pica un zancudo. Y cuando me pica un zancudo, me introduce una forma infectante del parásito que se llama esporozoito. Ahora, pero este parásito, para que llegue a tener el esporozoito, para que llegue a tener el esporozoito en sus glándulas salivales, es porque él se ha infectado también ingiriendo algún estadio del parásito y dentro de su intestino, dentro del intestino del mosquito, ha sufrido unos cambios hasta que vuelva a la forma infectante. Entonces, por eso definimos a un vector biológico, son aquellos en los cuales el agente se multiplica, el agente infectante, el parásito, se multiplica, se transforma, lo que asegura una transmisión efectiva y prolongada. El vector forma parte del ciclo del agente. Entonces, si yo quiero eliminar la malaria, simplemente elimino al zancudo. Porque si no hay zancudo, todos esos estadios que estoy hablando hasta que se forma infectante no se van a dar. Porque solamente se da en este tipo de zancudo de la especie del género Anopheles. En el caso de la malaria, la forma infectante está en las glándulas salivales. Pero este otro insecto que vemos ahí que parece una cucaracha, es la famosa chirimacha, que está en el sur del Perú y es la que transmite la enfermedad de Chagas. En este caso, la forma infectante no está en las glándulas salivales, en la boca, en la probóscide de la chirimacha, está en las heces de la chirimacha. ¿Ya? Entonces, tanto la chirimacha como el anófeles son vectores biológicos porque son parte muy importante del ciclo biológico del parásito hasta que se vuelva infectivo. Ese es un vector biológico. ¿Cómo elimino Chagas? En Arequipa, una de las maneras sería eliminando las chirimachas. Pero ya les adelanto que tanto malaria como la enfermedad de Chagas no solamente se transmiten vectorialmente, sino también hay otras maneras. Y una de esas maneras también, al menos en Chagas, es la transfusión sanguínea. ¿Alguna vez ustedes van a ir al Instituto de Salud, al hospital, a donar sangre porque un familiar de ustedes está mal, ¿no? Entonces les hacen el análisis a ustedes, ¿no? Eso ya, si mi familiar es A, RH positivo, perfecto. Tengo 16 de hemoglobina, perfecto. O sea, estás excelente para donar. Le hacen el tamizaje de Chagas y sale positivo para Chagas. No dona sangre. ¿Por qué? Porque esta persona puede tener el parásito, entonces le va a transmitir el parásito. Entonces, Chagas también se transmite por transfusión sanguínea, ¿ya? Mecánico. ¿Qué es un vector mecánico? ¿No? Son aquellos que solamente transportan al parásito. O sea, dentro de este vector mecánico, que usualmente los ejemplos son las moscas, las cucarachas, solamente transportan. No son parte fundamental para que el ciclo biológico del parásito se dé. ¿Ya? Ok, entonces las moscas pueden transmitir, por ejemplo, también enfermedades por bacterias, ¿no? Tenemos ahí la fiebre tifoidea, es producida por una bacteria.
Entonces, una de las maneras que se presenta esta es usualmente cuando los señores de la basura no te recogen la basura y hay montones de basura, están la cantidad de moscas, y te pueden ser los vectores biológicos, perdón, los vectores mecánicos, solamente lo van a transportar. Yo conozco personas que son maniáticas o obsesivas o tienen razón de alguna manera, ¿no? Pero a veces es algo exagerado, que ven una mosca y se alocan, ¿no? Ven una cucaracha y comienzan a gritar, ¿no? ¿Por qué? Yo hasta cierto punto los entiendo, ven moscas y comienzan a darles ahí con el matamosca. ¿Por qué? Porque esa mosca que está en nuestra mesa de nuestra casa, nosotros no sabemos dónde estuvo antes. Y usualmente eso está en los basurales o está en algunas heces que están por ahí, ¿no? Entonces, y ahí en esas patas de moscas, pues si nosotros hacemos un análisis, pues sabe Dios que vamos a encontrar, ¿no? Ok. Zoonosis, ¿no? ¿Qué cosas son zoonosis? Enfermedades padecidas por humanos que es causada por organismos que normalmente infectan a animales, ¿no? Esa es una de las definiciones, pero en general zoonosis pueden ser enfermedades que nosotros los humanos lo adquirimos a través de un animal, o es una enfermedad que le puede dar al humano y también le puede dar al animal. Por ejemplo, la teniasis, me vuelvo a remitir a nuestro ejemplo inicial, la teniasis es una enfermedad zoonótica. ¿Por qué? Porque yo tengo esa tenia en mi intestino porque yo comí un cerdo. Entonces estoy teniendo la teniasis a través de un animal. ¿Ya? Ok. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, estos son conceptos importantes que lo vamos a hablar en todo a lo largo de la asignatura. Está en su libro Botero, su libro de consulta. No es lo mismo estar infectado que estar enfermo. ¿Ya? Es algo importante. Yo puedo estar infectada. Estoy infectada con algún parásito, pero ese parásito probablemente no es un comensal nada más. Y no estoy enferma. Por eso usualmente se utiliza la terminología osis y asis. Por ejemplo, amebiasis es cuando ya estoy enferma. Amebiosis es cuando estoy infectada. ¿Ya? Ustedes van a encontrar en los libros usualmente amebiasis, giardiasis, criptosporidiasis, todo le ponen asis. Asis es cuando ya estoy enferma. Y osis es cuando estoy infectada. ¿Ya? Ok, infectada tengo al parásito, pero no tengo síntomas. Y enferma tengo al parásito y ya estoy con síntomas. Reservorio. Nosotros los humanos en general somos reservorio de muchos parásitos. Entonces, ¿qué es un reservorio? Puede ser un animal o una persona que tiene al parásito y dentro de ese organismo, dentro de esa persona se está reproduciendo el parásito y es un foco infeccioso. Nosotros, jovencitos, somos reservorios de Plasmodium. Plasmodium que da la malaria, que da el paludismo. Ustedes no saben la cantidad de personas en Iquitos, en la selva, que es reservorio de malaria, reservorio de Plasmodium. O sea que están infectados con el parásito se está reproduciendo, son un foco infeccioso, pero a veces ellos no están manifestando síntomas. ¿Ya? Entonces, un reservorio es una persona o un animal en el cual está la forma del parásito y se está reproduciendo y es un riesgo para las demás personas. Portador usualmente es que tenemos un parásito, pero no implicamos tener un riesgo, no estamos infectados, no se está reproduciendo el parásito. Hábitat. Hábitat es algo también que deben de saber. Hábitat en realidad es el lugar dentro del hospedero donde vive el parásito. Es el lugar donde vive el parásito. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es el hábitat de Taenia solio? Lo que vimos ahí. ¿Cuál es el hábitat? Les dije al inicio. Intestino delgado. ¿Cuál? El intestino delgado. Intestino delgado. Ese es el hábitat de esa Taenia que la vimos a esa señora eliminar. Es el lugar donde el parásito vive. ¿Ya?
Siempre se pregunta a los alumnos, mencione el hábitat de tenia, de giardia, de ameba, de y todos los alumnos ponen el agua, la tierra, el aire, ¿no? Entonces el hábitat es el lugar donde el parásito vive dentro de su hospedero, ¿no? ¿Qué cosa es endemia, epidemia? Creo que estas terminologías ya los manejan ustedes, ¿no? ¿Qué es la zona endémica de malaria? ¿Cuál es? Donde siempre está con casos controlados, estables, casos de malaria. La selva. La selva es una zona endémica de malaria. ¿Cuál es la zona endémica de Chagas? Es el sur del Perú, Arequipa. ¿Cuándo es una epidemia? Cuando ya hay casos mucho más de lo que usualmente se espera, ¿no? La epidemia de influenza, la epidemia de cólera que hubo. Prevalencia, incidencia. Prevalencia es el número de casos en un determinado tiempo, ¿no? Ahora que estamos viendo eso de empezar a hacer la investigación, por ejemplo, ¿no? A alguien se le ocurre y dice, yo quiero saber la prevalencia de giardiasis, del parásito de giardia, en los estudiantes de medicina durante el semestre 2016-2. Quiero ver la prevalencia de giardia, de este parásito que les dije que produce la diarrea del viajero. Entonces quiero saber cuántos estudiantes de medicina tienen giardia, pero solamente en ese lapso de tiempo. Esa es prevalencia. Y si yo quiero ver la incidencia, ya es comparar cuántos casos nuevos han aparecido comparando años pasados, ¿ya? Entonces eso revisen bien, por favor, en su libro de consulta está muy bien explicado. Diferencia entre prevalencia e incidencia. ¿Qué es periodo de incubación? De todos los parásitos que vamos a ver, nosotros vamos a decir, el periodo de incubación del parásito es de un mes, es de una semana, es de 2 meses. El periodo de incubación es desde el momento que me infecto hasta que aparecen en mí las manifestaciones clínicas. Ese es mi periodo de infección. Me infecté hoy y empiezo con mis manifestaciones clínicas en 2 semanas. Ese es mi periodo de incubación. ¿Qué es mi periodo de prepatente? Es del momento que me infecto hasta que en alguna muestra biológica mía, digamos una muestra de heces, ya puedo ver las estructuras que me dicen que realmente yo me infecté con ese parásito, ¿ya? Entonces, esas son las terminologías más usadas que vamos a tener a lo largo de nuestra asignatura. Bueno, otra de las terminologías también importantes va a ser hospedero. Hospedero definitivo, hospedero intermediario. ¿Qué cosa es un hospedero definitivo, no? Es el ser humano, es la persona o es el animal que va a albergar a la etapa adulta del parásito, ¿no? Donde la reproducción se da sexualmente. Volviendo al ejemplo de la famosa tenia, nosotros los humanos somos hospederos definitivos de la tenia, solio. Porque en nuestro organismo va a crecer esa tenia hasta que sea sexualmente madura. ¿Y cómo yo sé que ya es sexualmente madura? Porque va a empezar a eliminar huevos, ¿ya? Ese es un hospedero definitivo. ¿Qué cosa es un hospedero intermediario? Les dije, ¿cómo es que esa señora tiene esa tenia enorme? ¿Es porque ingirió? ¿Qué comió esa persona? Carne de cerdo. Comió carne de cerdo que estaba infectada con unas larvas de esta tenia. Esas larvas se llaman cisticercos. Entonces, el cerdo, en el caso de este ejemplo de la tenia, el cerdo es el hospedero intermediario. ¿Por qué? Porque alberga las formas inmaduras, las formas larvarias, ¿ya? Entonces, en el caso de la teniasis, nosotros los humanos somos definitivos porque albergamos al parásito sexualmente maduro. Y el intermediario sería en este caso el cerdo porque alberga a las etapas intermedias o las etapas larvarias.
Hay un hospedero paraténico. ¿Qué es un hospedero paraténico? Solamente transporta al parásito. ¿Recuerdan que les hablé sobre Toxocara canis del perro? El ascaris del perro. Ese ascaris, ese gusano que se llama Toxocara canis, que elimina el perro, lo elimina en forma adulta, sexualmente madura, porque está eliminando también los huevos. Entonces, el perro para Toxocara canis, ¿qué es? ¿Un definitivo o un intermediario? Es un hospedero definitivo, porque está eliminando al parásito ya maduro, ya que va a eliminar huevos. Pero yo les cuento, escuchen bien, nosotros cuando tenemos un perrito, ¿qué hacemos? Lo llevamos al parque, ¿no? Ahí hace sus deposiciones. Y hay niños que van a jugar ahí y pueden estar contaminándose con los huevos de Toxocara canis de los perros, con los huevos. Ese niño come algún alimento, está comiendo su pan, su helado, con los huevos de Toxocara canis. ¿Ustedes creen que ese niño va a hacer también el gusano igualito que hace el perro? No lo hace. ¿Por qué? Porque el humano no es un hospedero definitivo de Toxocara canis. El perro sí, en el perro se forma. Pero ¿qué se va a formar en ese niño? Y lamentablemente esa larva que se forma porque el niño comió esos huevos se va al ojo y le produce lo que se llama la toxocariosis ocular. Algunos de ustedes van a ser oftalmólogo. Ustedes saben que en 10% o algo así de los casos de pérdida de visión de niños que asisten al INO, en LINSE creo que es Instituto Nacional de Oftalmología, es porque se han contaminado con huevos de Toxocara canis. Entonces, en este caso, nosotros los humanos somos hospederos paraténicos de Toxocara canis porque tenemos solamente la larva que sigue infectiva, pero que no se va a ir a otro hospedero, o sea, nos vamos a quedar con esa. ¿Qué es un hospedero reservorio? ¿No? Un organismo diferente al hospedero definitivo donde el parásito sobrevive y mantiene su foco infeccioso. En este caso les voy a hablar de la malaria nuevamente. Nosotros somos hospedero reservorio de Plasmodium, del que produce la malaria. Somos reservorio, ¿ya? Porque lo vamos a tener ahí, vamos a hacer foco infeccioso. Pero nosotros no somos, hospedero definitivo de malaria. El hospedero definitivo donde se va a formar sexualmente el parásito, ya les dije inicialmente, va a ser el vector, el anófeles. Por eso dice ahí, ¿qué es un hospedero reservorio? Organismo diferente al hospedero definitivo donde el parásito sobrevive y mantiene un foco de infección. Nosotros somos reservorios de malaria y el hospedero definitivo de malaria es el zancudo, ¿no? Ok. A ver, ¿qué más? Bueno, para que se dé una infección por parásitos tiene que haber factores que los tiene el parásito y también factores que los tiene el hospedero, ¿no? Por ejemplo, número de ejemplares, ¿no? Yo les dije de que para infectarme con Giardia, para nosotros los peruanos, pues necesitamos de repente 20 formas infectantes. Por eso dice el número de ejemplares, número de formas infectantes. Menos de esa cantidad a nosotros no nos afecta, pero probablemente a otras personas más sensibles sí. El tamaño, por ejemplo, la tenia, ¿no? La tenia nos va a hacer daño, va a absorber nuestros nutrientes. Recordemos que la tenia, el tamaño es 5 metros si es una solium y es 10 metros si es una saginata. Entonces también dice, ¿no? La tenia absorbe el alimento por la cutícula que tiene este parásito. Por lo tanto, entre más grande, más acentuados son los síntomas de esta parasitosis, ¿no? Localización. El Ascaris lumbricoides, eso es algo interesante. El Ascaris lumbricoides, cuando una persona se infecta con este parásito
y recibe tratamiento, bueno, puede eliminar al parásito, pero si pese a que recibe tratamiento yo lo sigo llevando a ese niño a comer tierra al parque, porque eso sucede en la selva, los niños los desparasitan, pero las mamás no tienen cuidado, entonces ¿de qué vale yo desparasitarlo si sigue el niño yendo al parque y no lavándose las manos? Ustedes saben que un niño puede tener 50, 100 ascaris lumbricoides en su intestino delgado. Y ustedes como médicos ya no van, el tratamiento ya no va a funcionar ahí. Tienen que hacerle cirugía. Y pueden, ustedes van a ver ahí intestinos cargados de el parásito. Ok. Virulencia, ¿no? Hay parásitos que son mucho más virulentos, ¿no?, que otros. Todos estos factores son importantes para que se dé la parasitosis. Ustedes pueden ver. Ahora, los humanos también, ¿no?, como hospederos, nosotros también tenemos factores que nos van a permitir que no nos den las enfermedades, ¿no? Por eso decimos, por ejemplo, los niños son más susceptibles que los adultos. El sistema inmune del niño normalmente es más disminuido, si lo llamamos así, ¿no? En nutrición, ¿a quién le va a dar más parasitosis? ¿A un niño bien nutrido o a un niño mal nutrido, ¿no? Usualmente a los mal nutridos. Hábitos y costumbres, ya les hablé sobre este parásito estrongiloides, ¿no? Si en la selva tienen la costumbre de andar sin zapatos, entonces va a ser más probable que les dé esta parasitosis que la adquieren a través del ingreso de la larva por las plantas de los pies. Medicamentos, hay personas que están recibiendo corticoides, entonces también va a permitir que algunos parásitos, y les comento que hay parásitos oportunistas en pacientes VIH. A veces los pacientes no se mueren porque tienen VIH, sino se mueren porque hay parásitos que se aprovechan de esas bajas defensas para producirle su ¿ya? Entonces, quiero que se graben que hay cosas que los tiene el parásito que facilitan producir una enfermedad, y hay también factores que los tiene el hospedero para evitar esto, ¿no? Los parásitos son muy inteligentes, ya vamos a ver de que van a formar estructuras, ¿no? El tipo de la cabeza, ¿no?, el aparato digestivo, grandes cambios a nivel del sistema reproductor, por ejemplo, las tenias en los proglótidos, en los fragmentos finales que tienen las tenias. ¿Ustedes saben qué cantidad de huevos pueden eliminar? Una persona que tiene una tenia como la señora, basta que elimine un proglótido a campo abierto y ahí hay miles de huevos. Miles de huevos que pueden servir para infectar, en este caso a otra persona, ¿no? Ya sabemos que si comemos esos huevos accidentalmente nos da cisticercosis. Mecanismos de transmisión. ¿Cómo nos infectamos con parásitos? Uno es porque nos picó un zancudito o porque tuvimos contacto con las heces de la chirimacha. Eso se llama un mecanismo vectorial, por vectores. Transfusional, ¿por qué? Porque recibí sangre de una persona que estaba infectada. Chagas es un ejemplo de infectarse con transfusión. Transplacentario, ojo, Chagas también puede transmitirse por la placenta. Mujeres embarazadas que están con enfermedad de Chagas pueden dar a luz niños con la enfermedad de Chagas. Y uno de los que daña, causa daño es el tropismo que tiene Trypanosoma cruzi, que es el que produce Chagas, de irse al corazón. Ustedes saben que yo me puedo operar de muchas cosas, me pueden de repente dar un hígado, otro órgano, pero darme un corazón. Y eso es lo que ocasiona, ¿no? Las personas que tienen cardiomiopatías porque se infectaron con Chagas después de 15, 20 años de haberse infectado, tienen fallas en el corazón que lo único que los puede salvar es recibir otro corazón. Trasplante de órganos, hay una parasitosis que se llama toxoplasmosis, ¿no?, que uno lo puede adquirir por trasplante de órganos. Carnivorismo,
¿Cómo adquiero esa tenia? Porque comí carne de cerdo infectada, carnivorismo, contaminación fecal, ¿no? En sí, porque estoy adquiriendo las formas infectantes de algún parásito que está en las heces y también por algún parásito que está a nivel del ambiente. Entonces, estos son los mecanismos de transmisión de las enfermedades. Yo les pregunto, les digo, menciónenme el mecanismo de transmisión del paludismo o malaria. ¿Cuál es? Vectorial. 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 El mecanismo de transmisión de la enfermedad de Chagas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, tres. ¿Cómo? Transplacentario, transfuncional y vectorial. Y el otro, transplacentario. ¿Se dan cuenta? Papu, El llama al papu. mecanismo de transmisión de teniasis, tenia. Carnivorismo. Contaminación fecal también. Mecanismo de transmisión de giardia. No hemos hablado mucho, pero es contaminación fecal. ¿Ya? ¿Cuál? Okay, entonces, ya entendieron eso. Ya, Ahora bien. las vías de infección. La vía de infección de malaria, ¿cuál sería? Malaria no, Cutánea. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque el vector me va a picar. Vía de infección de malaria cutánea. Vía de infección de Chagas. Sanguínea Vía de infección y oral. sanguínea, que puede ser por trasplante de órganos o transfusional. Vía de infección de el oxiuro o enterobius vermicularis. Nasal. Exacto. Vía de infección de giardia. Oral. Vía de infección de tenia. Oral. Exacto. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera como ustedes pueden aplicar. Sí. Bueno, mecanismos de acción del parásito. Esto quisiera que lo revisen en su libro de consulta, está bien explicado. Tipos de parásitos, miren, nos ha quedado corta la clase. Estos, el parásito está afuera, estos que está interno. Y hablamos de los protozoarios y los metazoos. Estos son los parásitos que vamos a ver. Lo que ustedes están observando acá es una tricomona vaginalis. Miren, tiene una membrana muy bonita. Este es la tenia. Este es una araña, un artrópodo que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Los protozoarios, que son los unicelulares, vamos a empezar la próxima clase con los mesópodos, que son los que se movilizan por pseudópodos, amebas. Luego vamos a seguir con flagelados, ahí está la giardia, ciliados, torcidios. Esto es interesante. Nosotros vamos a hablar de las formas infectantes de los parásitos y ahí vamos a hablar del trofozoito y del quiste. Escuchen bien esto porque nosotros ya vamos a utilizar esta terminología. Trofozoito es la forma vegetativa a través de la cual el parásito se alimenta y se reproduce. El trofozoito come y se reproduce, diciéndolo de otra manera. El quiste no. El quiste es la forma como se va a mantener en el ambiente. Pero ojo, la forma infectante de los parásitos que vamos a ver en estas 3-4 clases que vienen, las formas infectantes son los quistes. ¿Por qué? Porque los quistes son los más resistentes, son los que más van a el ambiente no los va a destruir. En cambio el trofozoito en un día se muere. Entonces una forma infectante no puede ser un trofozoito porque rápidamente perece. ¿Ya? Trofozoito es la forma vegetativa, vuelvo a repetir, y el quiste es la forma de resistencia. Hay otra terminología que es ooquiste, que lo vamos a ver en la clase número 5, creo. Lo que les quiero adelantar ahora que un quiste no es lo mismo que un ooquiste. En la parte final de su guía de práctica está todo un glosario de terminología. Ahí está bien definido qué es un quiste de un ooquiste. Estos son los parásitos, miren, esto vamos a ver la próxima semana, amebas. Estas son las giardias.
Estos son los trofozoitos de las giardias que ustedes lo van a ver en práctica. Estas son un ciliado que se llama Balantidium coli, que usualmente está en los cerdos. De repente alguien escuchó. Y esta es la famosa malaria, ¿no? Estas son una gota gruesa, no sangre, en la cual están los parásitos. Estos son los helmintos que vamos a ver posteriormente y uno de ellos es esta tenia, miren el tamaño. Este es un parásito que está en el perro, Echinococcus granulosus, pero si nosotros comemos los huevos de este parásito nos da hidapidosis. Este es fasciola, han escuchado, fasciola lo puede tener el humano como lo puede tener el ganado. Los grandes ganaderos en Cajamarca, en Arequipa, cuidan que su ganado no tenga fasciola porque la producción de carne, de leche, de lana disminuye. Ojo, que no solamente el ganado lo tiene, sino nosotros también podemos tener fasciola. Entonces, si nosotros tenemos fasciola en forma adulta, ¿seremos definitivos o seremos intermediarios? Definitivos. ¿Ya? Acá en los nematelmintos son gusanos en forma de cilindros, ¿no? Ascaris lumbricoides, enterobius o oxyuros, trichuris. Hay un parásito que está en el recto de los niños que puede producir el prolaxo rectal, se llama Trichuris trichura. Los gusanos en forma de cinta, ya conocimos a la Taenia solium, saginata. Los trematodos tienen forma de hoja. Este es el ascaris, acá, ¿ven? Este es el ascaris que mide 30 a 35 centímetros. Artrópodos, aquí vamos a estudiar a las pulgas, a los ácaros, ¿no? El que produce la sarna. Cangrejo, ustedes saben que nosotros podemos tener una enfermedad que se llama paragonimiosis, que es producida porque comemos cangrejo, que tiene la forma infectante, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica parásitos? Esto es algo importante, chicos, porque nosotros siempre hablamos de parásitos intestinales y por eso mucha gente dice, no, a mí no me gusta hacer parásitos porque todo es heces, y que huele mal, huele feo, que todo eso. Jóvenes, les cuento que los parásitos no solamente se diagnostican por muestra de heces, también se diagnostican por muestra de sangre, por muestra de tejido, por técnicas moleculares y algunos parásitos también se cultivan. Ustedes van a llevar microbiología ahora, entonces tienen que grabarse de que no solamente la Escherichia coli, el vibrio, la brucela se cultivan, también se cultivan los parásitos, ¿ya? Esto que vemos acá abajo son los kits comerciales. También ustedes pueden decir, quiero un kit para diagnosticar toxocara, cisticercosis, diferentes parásitos, ¿no? Estos son los frascos en los cuales uno recomienda que se tomen las muestras de heces, ¿no? Uno va al baño y con esta paleta pone la muestra acá. Esto es lo que ustedes van a traer la próxima semana, por lo menos una muestra por cada mesa. Por favor, traten de que esa muestra sea de una persona que tenga parásitos para que puedan ustedes identificar, ¿no? Lo rotulan bien el nombre. Ojo, la cantidad de muestra que deben de traer es el tamaño de una aceituna. No me repleten el vaso, la gente cree, de verdad, y lo llevan a los hospitales, a las postas y creen que como traen bastante muestra, uy, ya me van a hacer un mejor análisis. No, es peor todavía. La cantidad que deben de traer es el tamaño de una aceituna. Y si es una muestra líquida, pues será unos 5 mililitros, pero no me repleten. Ese frasco tiene capacidad de 100 mililitros. No me van a traer 100 mililitros de muestra. Nosotros abrimos el frasco y los gases que producen saltan y vamos a salir todos corriendo en la práctica. La técnica que vamos a hacer, el tiempo probablemente no nos ayude, pero es algo muy fácil que lo hicimos hace años. Nosotros agarramos la muestra de heces, la mezclamos bien con agua, jóvenes, con agua de caño, común y silvestre. La mezclamos, lo ven ahí con una paleta y luego con un embudo colamos y se pasa todas esas heces coladas. Tienen que traer guantes y mascarilla la próxima semana y se colocan en estos vasos.
Le recuerdan a los vasos de refresco, pero estos vasos se usan también. Este método se llama sedimentación, porque su mismo nombre lo está diciendo, se está sedimentando. ¿Dónde van a estar los parásitos? Acá. Luego, media hora yo descarto este sobrenadante, le agrego más agua de caño y esto está más limpio. Los parásitos siguen estando acá. De media hora descarto esto y miren cómo ya está después de 3. Esto se llama lavar la muestra de heces. Descarto lo que está acá en el sobrenadante y me quedo con el sedimento. ¿Y luego qué hago? Lo coloco en una lámina, en un extremo pongo solución salina y en el otro Lugol. La solución salina es para ver la movilidad de los parásitos y el Lugol es para teñir estructuras y lo pongo al microscopio a observarlo de esta manera. Esta es su práctica de la próxima semana. Tienen que traer muestra de heces, mascarilla, todo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Esto vamos a ver la próxima semana. Ojito, ¿qué dice en el título? Estructuras semejantes a parásitos. No son parásitos. Pero muchos de ustedes van a ver esta burbuja y van a llamar a su profesor muy emocionados y le van a decir, profesor, encontré un parásito. Y es una burbuja. Acá le decir, profesor, ya encontré una tenia que la profesora habló en la clase y es una fibra muscular. Es del plátano, de la zanahoria, de la manzana que comieron ustedes, ¿no? Acá van a encontrar otra fibra muscular, alguna fibra coloidal, granos de polen, ¿no? De los mismos. Hay muchas de ustedes, las señoritas para estar light están con cosas de verduras, vegetarianas, y todo esto vamos a encontrar. Vamos a encontrar fibras vegetales por acá, ¿no? Pero estos, si ustedes traen una buena muestra, esto es lo que vamos a ver. Parásitos. La estructura, la forma es totalmente diferente. Esto es parte de estos parásitos. Vamos a ver, por ejemplo, a ver si tenemos acá. No hay. Así, acá. Esta estructura, jóvenes, si ustedes quieren saber si su hermanito, que lo llevaron al parque y siempre lo llevan y come tierra, etcétera, tiene un Ascaris lumbricoides, ustedes van a encontrar en sus heces este huevito. Si ustedes quieren saber si su amigo que vino de los Estados Unidos, que le invitaron a comer en los agachaditos y le dio una diarrea en la patada, y ven esto, es porque su amigo tiene Giardia lambda. Esto vamos a ver. Y bueno, si quieren saber si su hermanito que está que se rasca el potito todo el momento, y está que se mete su dedito acá a su nariz, ustedes le hacen un análisis de heces o de la cinta Scotch que se pone en el anito y encuentran esta estructura, es porque su hermanito tiene enterobius vermiculares. Y así vamos a ver acá esto. Si ustedes comieron una carne de cerdo en Lurín, se fueron un fin de semana, después de 3 meses quieren saber si tienen su tenia, como la señora de la diapositiva, ustedes tienen que analizarse sus heces. Si encuentran esta estructura es porque ustedes ya tienen el parásito, ¿ya? Ok, bueno, también hay coloraciones que se hacen en las prácticas a partir de la 4ª, 5ª práctica, todo van a ser láminas coloreadas. Estos son parásitos vistos ya con láminas coloreadas. Lo que vamos a pedir es que ustedes mantengan una escala, es decir, así como lo ven al microscopio, ¿no? En el microscopio todos los parásitos vamos a enfocarlos en 10x, en el objetivo de 10x. Una vez que enfocamos en 10 lo pasamos a 40x y ahí vamos a mantener esta escala de tamaño, ¿no? El parásito más grande que ustedes van a ver en toda la práctica de parasitología va a ser el huevo de fasciola. Este huevo de acá, miren. Este huevo de fasciola hepática mide 150 micras, ahí ven. Y miren cuánto mide el huevo de la tenia. 30 y algo, ¿no? Este es el huevo de la tenia. ¿Cuánto mide el huevo de enterobius? Extrapolamos 55 por ahí, ¿no? Entonces, esa es la escala que yo sé que ahorita ustedes van a decir, pero ¿cómo? Pero al microscopio ustedes se van a dar cuenta en 40x cuál es más grande que él. Como les dije, también nosotros
diagnosticamos parásitos en la sangre y esta es la manera como se diagnostica malaria. Ponemos una gota de sangre acá y en el otro lado lo extendemos. Esta es la gota gruesa y esto se llama frotis. Y ahí nosotros buscamos si el paciente tiene plasmodio, por lo tanto tendría malaria. Este es Trypanosoma cruzi. Les dije que las mujeres que tienen anticuerpos, que están infectadas con Trypanosoma cruzi y están embarazadas, pueden transmitir el parásito a sus niños. ¿Y cómo yo sé que mi niño que acabo de dar a luz tiene Trypanosoma cruzi? Porque yo hago un frotis sanguíneo de la sangre del cordón umbilical y si veo estos parásitos, mala suerte. Mi niño tiene transmisión transplacentaria de Trypanosoma cruzi, pero lo importante, y ustedes como médicos, que si uno lo logra diagnosticar tempranamente, este niño recibe tratamiento y este niño se cura. Y si se cura, ya más tarde no va a tener las cardiomiopatías, ¿no? Esto es un frotis para diagnóstico de Trypanosoma cruzi y este es un frotis para diagnóstico de plasmodio. Entonces los parásitos se diagnostican con muestra de heces, con muestras de sangre también. Ok, para la próxima semana traer su muestra de heces,